Hola, soy Luis Alberto Esquem Perales, docente del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Chiclayo. En esta tarde voy a presentar el análisis del diseño curricular básico nacional de la formación inicial docente del programa de estudios de educación secundaria, especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales. Hablar de este nuevo diseño curricular básico es también remontarnos a la experiencia curricular más próxima que hemos tenido en la formación inicial docente. En el año 2010 nos presentaron y se ejecutaron el diseño curricular básico nacional de formación inicial docente, los cuales fueron el antecedente más próximo. ¿Por qué? Porque estos currículos también eran por competencias y el nuevo currículo también está dentro de esa linealidad. En el año 2015, como todo currículo que debe ser dinámico e ir mejorando ante las demandas que se van presentando, en el 2015 comienza un proceso de evaluación de los currículos del 2010. Es así que estos currículos tenían que alinearse a las políticas sectoriales vigentes y también, lógicamente, a las demandas educativas del siglo XXI. Nosotros, por ejemplo, desde la ejecución curricular del 2010, sentíamos, por ejemplo, que no estaba alineado a un documento tan importante que encuadra el perfil del nuevo docente que exige la sociedad, y es el marco del buen desempeño docente. Y es pues que este nuevo currículo 2020 recoge esta propuesta y comienza a darle una configuración que luego lo vamos a ir viendo dentro de este diseño curricular básico 2020. Por otra parte, el currículo nacional de educación básica regular también proponía un modelo curricular por competencias, y es más, cada área ya tenía su enfoque del área, y es por eso que se exigía o se exige a la formación inicial docente a que los nuevos docentes tengan este perfil. Por tal motivo, era necesario hacer esa revisión. Por eso, yo también concuerdo de que hubo un proceso de validación de estos nuevos currículos. Tuve la suerte de estar en una mesa redonda que se hizo en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús de Chiclayo, y así también en otra mesa redonda que se desarrolló en el Instituto Monseñor Francisco González Burga de Ferreñafe, todos lógicamente dirigidos por la DIFOID. Entonces, vamos a ver cómo está constituido este currículo. Si vemos nosotros cómo está conformado este currículo, y tiene los siguientes capítulos que podemos nosotros ver a continuación. El primer capítulo trata sobre los desafíos y contextos de la formación inicial docente, y aquí nos explican sobre las demandas de la educación básica y las demandas que exige la educación básica regular frente a la formación inicial docente. En el capítulo 2 ya se encuentra el perfil de egreso de formación inicial docente, y también se encuentran los dominios, las competencias y los estándares que van a ser las categorías que van a ir configurando esta nueva propuesta curricular. Asimismo, también se adoptan los enfoques transversales. En el capítulo 3 vamos a encontrar ya el modelo curricular para la formación inicial docente, y entonces aquí vamos a ver los fundamentos curriculares, el enfoque de la especialidad,
el concepto que se asume como enseñanza, los componentes curriculares, la articulación curricular, los cursos, los módulos, la malla curricular y el plan de estudios. En el capítulo 4 ya están las descripciones de los cursos y los módulos del diseño curricular básico nacional del programa de estudios de la especialidad de ciencias sociales pormenorizados del primer año al año 5 que terminan nuestros estudiantes, donde egresan nuestros estudiantes. Asimismo, en el capítulo 5 ya encontramos algunas orientaciones pedagógicas generales para el desarrollo de competencias profesionales docentes. Es así, por ejemplo, que aquí encontramos algunas orientaciones sobre lo que es la enseñanza-aprendizaje, sobre lo que es la práctica e investigación, asimismo las orientaciones sobre el tratamiento de la competencia digital y las orientaciones sobre evaluación y diversificación. Vamos a empezar a analizar este primer capítulo. Bien, la primera parte de este currículo nos presentan los desafíos y el contexto de la formación inicial docente, en tanto que hay 3 puntos para poder centrarnos. Uno está en relación a los desafíos de la sociedad de este siglo XXI a la educación superior. Ha habido muchos cambios y será necesario que haya una respuesta de la educación superior a estos desafíos que presenta el siglo. Por otra parte, se va a hacer un análisis también de la situación actual de la formación inicial docente, cómo se encuentra en la actualidad la formación inicial docente, y por otra parte, la visión de país que queremos y cómo es la respuesta de la visión de la educación y su articulación con la visión de la docencia. Porque lógico, o sea, nosotros como maestros deberíamos de tener una visión engarzada a esa visión de la educación y a una visión de país. Vamos a empezar hablando de la primera parte de este capítulo, que son los desafíos del siglo XXI con respecto a la educación superior. En este inicio de este milenio, nos encontramos con varios aspectos como la globalización, el desarrollo de las tecnologías de la información y la sociedad del conocimiento. En este contexto, ¿qué podríamos hacer? O sea, nosotros los profesores de educación superior, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles serían esas respuestas, esas competencias que debería de tener un docente en esta sociedad del conocimiento? ¿Cuáles deberían ser esas capacidades que debe de tener este estudiante, o cuál es el perfil, mejor dicho, para poder enfrentarse a estos fenómenos como la globalización y la sociedad del conocimiento? Desde esa mirada tendríamos que replantearnos cuál es el rol de la educación superior en esta sociedad del conocimiento, y por lo tanto esto nos va a llevar lógicamente a una reconfiguración de la enseñanza y en el aprendizaje de la educación superior. Y por todo esto, la formación inicial docente que tuvimos nosotros en el 2010, un planteamiento curricular, será necesario un cambio de este paradigma, porque claro, los nuevos fenómenos sociales mundiales ya rebasan quizás ese planteamiento curricular que lo hicimos hace 10 años. Por otra parte, la situación actual de la formación inicial docente. ¿Qué es lo que está pasando en educación superior? En educación superior, debido al desarrollo económico que ha pasado en el mundo, pasa por un proceso también de expansión, de masificación, pero sin embargo,
hemos seguido muchos trabajando como si no hubiera pasado estos fenómenos. Entonces será necesario una reestructuración y una reorientación de la educación superior. Y seguramente aquí ya vamos a ver de que habrá la educación a distancia, el uso de las TICs en la formación del docente, el futuro docente, y bueno, tantos elementos que tenemos que poner en tapete para poder dar una solución a esta situación que pasa a la educación superior. Otra característica de la educación superior es la que ha ido aminorando el prestigio social de la carrera docente en las últimas décadas a nivel internacional y por qué no decirlo nacional. Pero hay un caso muy interesante que podríamos decir que quizás en estos últimos años, debido al incremento salarial de la carrera o del docente en el país, sí ha habido podríamos decir nosotros, un repunte de ese prestigio social, y eso lo vemos reflejado muchas veces en la cantidad de postulantes que tenemos nuevamente en nuestras instituciones. Sin embargo, también hay algunos vacíos, por ejemplo, como que nos hemos centrado mucho en la teoría y no lo hemos llevado a la práctica. Otro de los aspectos es también la poca actualización de las competencias digitales, a pesar de que lógicamente estos momentos de pandemia nos han forzado a tener un nivel aceptable en estas competencias digitales, podría decir yo, desde esta mirada, desde esta experiencia que tenemos. Creo que en estos últimos 6 meses ha habido un avance disruptivo por parte de nosotros los maestros en relación al uso y manejo de competencias digitales. Bien, por otra parte, como le decía ya anteriormente, hay un punto de que no había esa articulación entre las reformas curriculares de educación básica regular y las reformas curriculares de la formación inicial docente. Por otra parte, se ve un déficit en la formación de la profundidad del contenido disciplinario en los maestros que egresan de la educación, de la formación inicial docente. Y entonces creo que por ahí está más que todo, no tanto por el esfuerzo, por las horas, sino más bien por el enfoque disciplinar que se ha tenido, y ahora más bien lo que se busca es un enfoque integrador, un enfoque interdisciplinario, un enfoque desde la multidisciplinariedad, para poder ir entendiendo el fenómeno educativo que lógicamente es multidimensional. Y entonces miren, esos aspectos, esos vacíos hacen necesario de que surja esta nueva propuesta curricular. Y es así, por ejemplo, como que también la formación inicial tradicional, mucho se ha centrado en la parte de brindar conocimientos disciplinares a los estudiantes, y se ha ido quizás no asimilando en su verdadera dimensión el enfoque por competencias. Entonces, vamos a ver cuáles son las demandas de la educación básica que debe atender la formación inicial docente en el siglo XXI. Debemos de ir alineándonos al enfoque por competencias. Y bueno, existen una serie de demandas, y vamos a empezar por la primera. La primera demanda es que nosotros debemos de formar docentes que se centren en los adolescentes en el proceso educativo. Esto quiere decir que los docentes deben de entender, deben comprender profunda e integralmente el desarrollo de la adolescencia. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir guiar a los adolescentes a la constitución de sus identidades.
Por otra parte, es necesario que estos docentes sean capaces de deconstruir con los adolescentes esas prácticas nocivas de la sociedad como el autoritarismo, la discriminación, etcétera. Un segundo punto que vamos a ver es también la comprensión de las adolescencias diversas y la atención a sus trayectorias educativas. Hemos estado acostumbrados los maestros a entender al adolescente como una homogeneidad. Eso, a la luz de las investigaciones de la actualidad, eso ya no es compartido. Nosotros debemos de formar un estudiante de docencia que sea capaz de poder entender que las adolescencias son diversas y son heterogéneas. ¿Y por qué son heterogéneas? Porque lógicamente los elementos que las constituyen a estas adolescencias también son diversas, diversas religiones, diversos estratos socioeconómicos, diversidad cultural, etcétera. Entonces, la formación inicial docente no solamente debe reconocer que las adolescencias son diversas, sino más bien promover su comprensión contextualizada de ellas. Y a partir de la comprensión de su adolescencia, ir gestionando sus trayectorias educativas desde esta diversidad. Entonces, hay muchas demandas, hay muchas exigencias de la educación básica en la cual debe ser atendida por la formación inicial. Otro de los aspectos que nosotros vamos o que debemos de tomar en cuenta y que en este currículo se pone como idea central también es que los aprendizajes tengan sentido, que los aprendizajes no sean meramente literales, sino nosotros debemos contextualizar estos aprendizajes. Es por eso, el desarrollo del conocimiento, nosotros ya sabemos, tenemos ideas de cómo se aprende. Y no se aprende solamente de una forma, sino de diversas formas. Y ojo, y los aprendizajes que traen los estudiantes a la escuela son un elemento fundamental para entender los conocimientos que se vierten en la escuela. Es por eso que se aprende mejor si todo tiene sentido en lo que se va a aprender. Desde esa mirada, la formación inicial docente debe promover ese paradigma de la complejidad, del aprendizaje estratégico, del pensamiento crítico y creativa. Y entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser consentido, debe de tener una idea para qué es, por qué lo damos y sobre todo entender en el contexto donde nosotros lo damos. Esa es otra demanda de la educación básica. Por otra parte, otra demanda de la educación básica que se nos hace a nosotros es la preparación para contribuir al desarrollo de la autonomía y de proyectos de vida en el marco de la ética. Desde esa mirada, hay que entender que es un buen momento, en la adolescencia es un buen momento porque el adolescente se piensa y se comprenda. O sea, nosotros debemos crear ciertas condiciones que le permitan a este adolescente pensar sobre sus actos y al mismo tiempo acceder a entender de qué es responsable de esos actos. Entonces nosotros debemos de formar en esa dimensión a esos estudiantes, a esos futuros docentes que van a salir a la educación básica regular. Por otra parte, la formación de una ciudadanía democrática
intercultural transformadora desde la escuela. Eh, Inicialmente, siempre en todo currículo siempre ha habido el curso de ciudadanía, siempre ha habido el curso orientada a la formación de ser ciudadano. Pero desde esta mirada, ahora nosotros a la ciudadanía no la debemos de ver solamente como la parte teórica. La democracia no se debe ver como un sistema político simplemente, sino se debe ver como una cultura de vida. Entonces, ese cambio de enfoque es el que deben tener los estudiantes de la formación inicial docente. Y es más, debería también de tener desde su mirada ese plano intercultural, ese sentido de poder entender la otredad y poder nutrirse de esa otredad y no poder destruir, por más pequeña que sea esa cultura que tú estás relacionándote. Entonces, son enfoques, son miradas que debemos de ir cambiando desde la formación inicial docente. Otro de los aspectos, y creo que va correlacionado con esta ciudadanía democrática, es que el estudiante de formación inicial docente debe tener esa formación de que participe en los asuntos públicos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos un ciudadano activo, o sea, un ciudadano que se forme para que pueda solucionar problemas o que pueda inmiscuirse en asuntos públicos que le compete. Entonces, desde esa mirada, deberíamos de ir cambiando el enfoque de ciudadanía, no solamente desde una ciudadanía de una mirada pasiva, sino más bien desde una ciudadanía activa que promueva lógicamente la participación de las personas y construir y hacer de la escuela, sobre todo hacer de la escuela un espacio donde se practique la participación. Otro punto interesante está vinculado a la parte de lo que es la gestión de recursos económicos y la educación financiera. En el mundo que estamos es un mundo donde el neoliberalismo ha hecho que todos los actos de la vida sean mirados muchas veces como partes, como elementos que se puedan comprar y vender. Entonces, pero nosotros debemos de entender esa realidad, cómo está organizado ese mercado y cómo nosotros debemos encajar en esa realidad económica. Y también, ojo, no solamente dejarnos llevar por lo que nos vende o porque de alguna manera nos dice el modelo de poder consumir y consumir sin tener una mirada crítica de consumismo. Es por eso que desde esta formación inicial docente nosotros debemos ir desarrollando ciertas competencias en estos estudiantes para una gestión responsable de los recursos económicos y la educación financiera, no solamente desde la teoría, sino sobre todo desde la práctica y ir formando ciudadanos informados y críticos con respecto al consumo. Entonces, como ven ustedes, miren cómo se va a ir, cómo se va configurando, ¿no? La formación ciudadana, la participación en asuntos públicos, la gestión de responsable de recursos económicos y la educación financiera. Esas competencias que están en la educación básica regular tienen que ser construidas, tienen que ser desarrolladas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que nuestros estudiantes de formación inicial docente deben tener una base competencial para poder de alguna manera satisfacer estas demandas de la educación básica.
Por otra parte, debemos entender nosotros cuando hablamos de las realidades complejas y situadas desde una perspectiva territorial. Los hechos, qué pasa cuando nosotros vamos entendiendo la regionalización, los pueblos, el entorno? Nosotros debemos entender que los territorios son sistemas complejos, de dinámica también diversa por la misma naturaleza de nuestro país y sobre todo hay que entender que la acción colectiva de la población es la que al final de alguna manera va configurando también que podría ser positivo o negativo en los ciudadanos, en el bienestar de estos ciudadanos. Entonces, desde esa mirada, no solamente es cuestión de los políticos locales, regionales o nacionales que van configurando o que de alguna manera ellos son los responsables de lo que somos. No, no es así, sino que también nosotros vamos dando una configuración a esta perspectiva territorial. Por otra parte, por ejemplo, el impulso del desarrollo de la conciencia y la memoria histórica. Yo sé que es un poco a veces difícil de poder hacer historia reciente porque no se tiene un estudio homogéneo, sino diverso. Y es ahí, pues, y es ahí donde nuestros estudiantes de formación inicial deben ser formados en estos, con la capacidad o con la competencia de poder tratar temas de actualidad e ir haciendo un análisis de un hecho desde la memoria y desde la historia. Claro, ¿por qué? Porque desde la memoria tiene mucha subjetividad y sobre todo está vinculado a la emocionalidad, más que la historia es una cuestión científica donde entra un método y la objetividad es un elemento fundamental. Entonces, la combinación de esos dos elementos, nosotros vamos a tener, creo, una visión más holística, más pertinente de los hechos que acontecen en nuestra sociedad. Por otra parte, hay otra exigencia, hay otra demanda de la educación básica con respecto al desenvolvimiento ético. El mundo actual sufre de una pandemia moral, sobre todo que se ve reflejado en la corrupción, en la discriminación, en el racismo, en la violencia de género. Sería necesario de que estos nuevos docentes tengan una mirada diferente que pueda contrarrestar a estas lacras de este siglo XXI y que de alguna manera podamos ir construyendo una ciudadanía más justa y equitativa. El desenvolvimiento ético debe ser parte de nuestra personalidad, de este nuevo docente que va a enfrentarse ante estos males que habíamos enumerado momentos anteriores. Y yendo viendo esas exigencias y esas demandas de la educación básica a la formación inicial, nos encontramos también que el docente debe tener un conocimiento pedagógico y disciplinar. Para poder desarrollar competencias, no basta solamente el conocimiento pedagógico, no basta solamente conocer el enfoque por competencias, no basta entender cómo se aprende solamente, sino también se debe tener un conocimiento profundo del aprendizaje a lograr. ¿Y por qué? Porque cuando un maestro maneja su disciplina y maneje el conocimiento pedagógico, va a tener mayores recursos para poder desarrollar competencias con sus estudiantes. Finalmente,
lo que tenemos que ir construyendo desde la formación inicial docente es que sea un profesional que vaya junto con sus estudiantes transformando sus comunidades. Y creo que ese es podríamos decir nosotros, el objetivo de toda esta propuesta de todas estas demandas de la educación básica que debe atender la formación inicial. Bien, terminando esta tercera parte de este primer capítulo, que es la visión de país de la educación y de la docencia. Nosotros, al tener una visión de país, necesariamente tenemos que alinear la visión de educación, es lo que entendemos nosotros como educación, que vaya abonando a esa visión de país. Y no vamos a tener una educación como queremos si es que también la docencia no se encuentra alineada a ese camino que queremos nosotros como visión de país. En primer término, la visión de país que tenemos al 2050 es que queremos tener un país democrático, respetando el Estado de Derecho e integrado al mundo, y que sobre todo defienda a la persona humana y al territorio nacional. Pero ¿cómo se va a lograr esto? ¿Cómo se va a lograr? Teniendo o aportando desde la educación a esa visión que tenemos nosotros de educación en el 2021, que ya estamos cerca, que lo propone el Proyecto Educativo Nacional, donde propone que todos los ciudadanos desarrollan sus capacidades desde la primera infancia y asuman su ciudadanía y contribuyan al desarrollo de la comunidad y el país. Esa es la visión que tenemos de la educación. Pero ¿cómo se va a lograr esta visión de la educación? Siempre y cuando nosotros entendamos cuál es la visión de docencia que tenemos, y el marco del buen desempeño docente y el modelo educativo que tenemos en formación docente, propone que la docencia es una práctica social compleja y pone una actuación reflexiva, y esto significa que todo docente deberá de entender que es un mediador estratégico de los aprendizajes. Así entendemos nosotros al nuevo docente, como un mediador estratégico de los aprendizajes que nos ayude a configurar o a lograr esta visión de educación y que contribuya a esta visión que tenemos. Entonces, con el trabajo de este docente podríamos lograr esta visión de país. Ahora, frente a este nuevo paradigma de docencia, nosotros tenemos algunos desafíos que enfrentar. Esos desafíos, por ejemplo, el primero es promover la valoración de las diversidades que se manifiestan en los espacios educativos para enfrentar las desigualdades. Y el otro es gestionar el conocimiento y convertirse en un mediador para la construcción del aprendizaje. O sea, nosotros, el nuevo maestro, debe entender que es un mediador para la construcción de los aprendizajes. Un tercer desafío es desarrollar la reflexibilidad y el pensamiento crítico para poder vivir y ejercer la docencia de un mundo complejo e incierto. Y finalmente, el cuarto desafío es gestionar el desarrollo profesional permanente, colaborativa y de forma interdisciplinaria. Yo creo que estos cuatro desafíos que enfrentamos los maestros nos van a configurar esa nueva visión de docencia que tenemos, esa visión de entendernos como mediadores estratégicos de los aprendizajes. Pero por otra parte, también están esos compromisos que debemos asumir cuando nosotros asumimos la carrera de docencia.
¿Y cuáles son esos compromisos? El primer compromiso que tenemos que asumir todo docente es el compromiso con sus estudiantes. El segundo compromiso es con nuestro desarrollo personal. No podemos tener un nuevo docente si es que no está comprometido con su desarrollo personal. Y eso significa un reconocimiento profundo de lo que somos y una autoevaluación de nuestras creencias y nuestras prácticas. Como tercer compromiso es el compromiso con nuestra práctica profesional, que significa que constantemente debemos estar en una revisión de nuestra práctica, ir mejorando los aspectos débiles e ir desarrollando los aspectos fortalecidos. Finalmente, el compromiso ético y ciudadano en el marco de la interculturalidad. Y eso lógicamente supone orientar que nuestras decisiones, acciones hacia el bien común debe estar dentro del marco de respeto de los derechos y el reconocimiento de la diversidad cultural. Y entonces estos 4 compromisos y estos 4 desafíos van a ir configurando esa nueva visión de docencia, ese nuevo paradigma de docente, ese docente que nosotros lo podríamos asumir como un mediador estratégico de los aprendizajes. Terminado esto, pasaremos a analizar el capítulo 2 del diseño curricular nacional básico. Bien.